Hoy voy a compartir yo aquí con el hermano que me acompaña también, Salvador de los pecados. Eh, Hoy voy a compartir algo un poco fuerte. No sé si cuando yo comparto me gusta mucho compartir de esa manera, pero todo es necesario, ¿sí? Y hoy voy a compartir sobre, ¿eres cristiano o eres cobarde? ¿Sí? Hay diferencia. Hay una persona que es cristiana o una persona que es cobarde. Una persona cristiana no puede ser cobarde. O es cristiano o es cobarde. ¿Sí? Porque digo que vamos a comenzar algo fuerte. Porque vamos a comenzar eh, duro, como nos gusta. Con una palabra que es un poco, que de pronto le choque a muchas personas. Pero como dije, es necesario. ¿Listo? Entonces vamos a ir a la palabra del Padre. Vamos a ir a Apocalipsis, Apocalipsis 21:8. Vamos a ir a Apocalipsis 21:8. Espero que las personas que estén en el live tengan la Biblia en sus manos. Por favor, lean junto con nosotros. No nos, como siempre decimos, no confíen a nosotros, somos mentirosos. Confíen a la palabra que es la verdadera. Así que vamos a leer en el nombre del Espíritu Santo que nos guíe. Y dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Está fuerte, está fuerte el versículo, pero es necesario, como dije. Ahí nos muestra a dónde van los cobardes, ¿sí? Pero vamos a preguntarnos, ¿qué es un cobarde bíblicamente, espiritualmente? ¿Qué es un cobarde espiritualmente? Así que vamos a ir también a la palabra, vámonos a Marcos 16, 16:15. Marcos 16:15. En Marcos 16:15 vamos a ver la única, porque solo fue una, la única tarea que nos mandó Jesucristo, que nos mandó Cristo, en el momento que nos dio la vida eterna, que nos redimió, que nos hizo parte de Él, que ahora que somos renacidos en Él y ya no tenemos pecado, ¿sí? Que ya somos salvos, nos dio una tarea nada más. Así que la vamos a leer aquí, en Marcos 16:15, y dice de la siguiente manera, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. ¿Sí? Esa fue la única tarea que nos dejó Cristo. Cuando partió de la tierra nos dijo, id y predicad a todas las naciones. Y es lo que estamos haciendo en este momento, lo que venimos haciendo acá con el hermano, predicando lo que dice acá, el Evangelio, lo que siempre hemos puesto en cada live, el Evangelio. La única tarea que el Cristo nos puso. Entonces, tomando este versículo, ¿qué será una persona cobarde? Una persona cobarde, la que no es igual a un cristiano, es diferente. ¿Qué es una persona cobarde espiritualmente? ¿Sí? Así que vamos a ver una historia muy importante en la palabra, en el cual está en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Vámonos a Segunda de Reyes, mis hermanos y invitados. Segunda de Reyes, capítulo 7. Segunda de Reyes, capítulo 7. Espero que todos tengan de nuevo sus Biblias. Vamos a leer espiritualmente esta historia. Y Segunda de Reyes, Sí, capítulo 7. Desde el de Reyes versículo, vamos a capítulo leer desde el 7, versículo 3. ¿Sí? versículo 3. Sí. Pero para no sacar la historia de contexto, un resumen es que acá nos cuenta de Samaria, ¿sí?
Samaria era un lugar donde había mucha hambre, ¿sí? Tanta hambre que estaban practicando canibalismo, ¿sí? Se estaban comiendo entre ellos mismos por el hambre que había, tanta hambre que había. Había mucha hambre en Samaria, ¿sí? Bueno, ponemos en contexto. Entonces, ahora sí vamos a leer desde el versículo 3, ¿sí? 7:3. Entonces dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes y los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron y al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y había huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Escucha muy bien acá. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vamos a dejarlo hasta ahí, mis hermanos, invitados. Aquí podemos ver cómo 4 leprosos habían entrado a la casa, a este lugar, ¿sí? Ellos estaban escondiendo todo lo que tomaban, ¿no? Tomaban oro, tomaban plata, la comida, todo lo estaban escondiendo. Pero ellos dijeron entre sí, si callamos esto, estaríamos haciendo una maldad, ¿sí? Así que hoy es día de buenas nuevas. Tenemos que proclamar esto, ¿sí? Entonces estos leprosos, que bíblicamente la leprosidad era pecado, o sea, hacía sombra al pecado, ¿sí? El ser leproso era pecado. Pero Cristo, nosotros cuando nos sentimos pecadores, Cristo es el que nos libra del pecado, ¿sí? Entonces estos leprosos eran pecadores, pero al sentir las buenas nuevas, que es el Evangelio, no podían callarlo. Así que, como dice acá el versículo, dice, luego dijeron uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es el día de buenas nuevas. Nosotros callamos y esperamos hasta el amanecer. Nos alcanzará nuestra maldad. Ahí escuchamos cuál es la maldad, ¿no? La maldad es callar, callar las buenas nuevas. Y acá sabemos, o bueno, de pronto las personas que no sepan, las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio. Ellos decidieron abrir sus bocas y no callar, no ser cobardes, a pesar de que ellos sabían que eran leprosos, a pesar de que sabía que de pronto los iban a rechazar por la leprosidad. No dejaron que eso les quitara el privilegio de hablar esas buenas nuevas.
¿sí? Así que esos leprosos somos nosotros antes. Esos leprosos somos nosotros pecadores, ¿sí? Pero cuando recibimos esas buenas nuevas, el Evangelio, de que Cristo murió por nosotros, por nuestro pecado, de que estábamos separados, totalmente pecadores, como estos 4 leprosos, pecadores hasta la coronilla, llenos de lepra, con pecado. Pero al recibir estas buenas nuevas, nos hace libres, libres del pecado una vez y para siempre. ¿Sí? Cuando leímos Apocalipsis, que dicen que los cobardes irán a ese lago de fuego, es cuando tú, a pesar de que sabes el Evangelio, a pesar de que sabes cuáles son esas buenas nuevas, pero no solo buenas nuevas, sino buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de salvación, que es en Cristo Jesús, Salvador de los pecados. Cuando tú sabes eso y decides callar, te estás convirtiendo en un cobarde, porque no podemos callar, sería una maldad, no compartir este maravilloso evangelio, ¿sí? Por eso tenemos que pensar en algo. Cuando muchas veces muchas personas deciden callar, quizás porque les da mucho miedo del mundo, les da miedo qué pensarán de mí, qué dirán, el yo mismo, no, ¿cómo voy a decir esto? Me van a tomar como loco. Recordemos que la palabra dice que la cruz es locura, la palabra de la cruz es locura, ¿sí? Pero tenemos que tener algo muy claro, los hermanos invitados. Cuando tengamos ese miedo, recordemos esto. Vámonos para San Juan 16. San Juan 16. ¿Qué tenemos que recordar cuando tenemos este miedo? Cuando queremos callar. Lo vamos a ver en este versículo. San Juan 16, capítulo 16. Vámonos al 16, vámonos al versículo 33. 16:33. Y dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Cristo, yo he vencido al mundo. Tenemos que recordar esta promesa que Cristo nos hizo. En el mundo tendremos aflicciones, tendremos dificultades, nos van a decir loco, nos van a decir lo que sea, pero Cristo ya ha vencido al mundo. Cristo ya lo venció. En esa cruz, en esa muerte, lo venció para ti y para mí. ¿Sí? Todo es que creamos en esas buenas nuevas, en el Evangelio. ¿Sí? Pero ahí nos dice, no nos dice, o sea, cuando Cristo nos dice que por Él, no nos está diciendo, no, tranquilo, sean cristianos que no van a tener nada, no van a tener dificultades, no va a pasar nada con ustedes. No. Acá nos está diciendo, vamos a tener dificultades, vituperios, nos van a decir muchas cosas, pero tranquilos, dice el Señor. Tengan paz en mí, dice Cristo, paz en mí, porque yo, dice Cristo, yo he vencido al mundo. Él ya lo venció. No es que lo va a vencer, Él ya lo hizo, Él ya lo venció, porque Él es el ahora, el antes, el ahora y para siempre. ¿Sí? Por eso también quiero que recordemos una palabra también. Hoy vamos a leer mucha Biblia, así que prepárense. Vamos a ir a Santiago, Santiago 1. Vamos a ir para Santiago, el libro de Santiago. Vámonos para Santiago 1, capítulo 1, versículo 22. Versículo 22. Dice,
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esta es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. ¿Sí, mis hermanos? Vamos a seguir. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí escucharon, mis hermanos? No ser solo oidores, porque acá nosotros podemos predicar el evangelio, ¿sí? Pero hay muchas personas que escuchan y solo son oidores. No solo seamos oidores, sino hacedores. Pero no hacedores en el ámbito de que nosotros tenemos que hacer, ¿no? No. En el ámbito de que nosotros tenemos que predicar el evangelio, o sea, oír el evangelio y predicar el evangelio. Estas buenas nuevas de salvación no se pueden quedar solo en los oídos, tienen que salir de nuestra boca. Que esta prédica del evangelio quede acá, no solo acá, porque de la abundancia del corazón es lo que habla tu boca. Dime dónde está, dice la palabra, dime dónde está el tesoro, porque donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está el tesoro del cristiano? Del cristiano salvo, del cristiano perfecto, redimido, justificado. En el Evangelio, que es el que nos dio la justificación, que nos dio la liberación, que nos dio ese ser santos y perfectos. Ahí está el corazón del cristiano. En las buenas nuevas de salvación. No podemos callar. No es por nuestra obra, como dice acá, no es por esta obra mía que tengo que hacer hacedores, no, oidores hacedores, pero no de hacer de acciones, sino de hacedores de predicar la palabra, de predicar el evangelio a toda persona, a toda criatura. ¿Sí? Vámonos a Primera de Pedro 4:14. Vamos a ver el cristiano verdadero, cómo es bienaventurado. Vámonos para qué? Para Primera de Pedro 4:14. Espero que todos estén buscando Primera de Pedro 4:14. Y dice así: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, escuche muy bien, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. ¿Qué tal, mis hermanos? Glorifique al Señor por ellos. Que cuando tú seas vituperado, cuando te digan que eres loco, cuando te digan que estás, mejor dicho, fuera de los cabales, que te digan que es por Cristo, que no te digan que porque tú eres ladrón, que por, como dice ahí, porque tú eres homicida, porque tú te metes en lo ajeno. No,
Bienaventurado cuando nos vituperan por el nombre de Cristo. Y acá los hermanos saben, y quizás invitados no saben, pero sabemos que el nombre de Cristo, Jesucristo, significa Salvador de los pecados. Que nos vituperen por ese nombre, alabado el Padre, porque nos vituperan por la verdad, nos vituperan por este nombre que nos salvó y nos dio vida eterna. Somos bienaventurados cuando nos pasan estas cosas difíciles a nuestra vida, pero por el nombre de Cristo, por el nombre de Cristo Jesús. No porque seamos otra cosa, sino porque somos siervos de Él. Somos predicadores, no somos cobardes, no somos cobardes. Somos cristianos que llevamos la palabra, el evangelio a todo lugar. Por eso hacemos esto live, porque esta aplicación, esta red, está llena de mucha oscuridad. Pero nosotros somos llamados, aquí con el hermano Salvador de los pecados, somos llamados para hacer luz, para ser como un salmón, ese salmón que va contra la corriente. Somos sal del mundo. Vamos contra la corriente porque no vamos en el mismo rumbo, no vamos en el mismo camino ancho, sino en el estrecho, que lleva a la vida eterna, que es en Cristo Jesús. Nos podrán decir muchas cosas. En este momento están pasando cosas muy difíciles en muchos países y en el de nosotros también. Pero mayor es el Señor, mayor es el Señor, y esta predicación, este evangelio, no puede ser callado, no puede ser silenciado. Que así nos quiten la vida, somos más que vencedores en Cristo, porque Él ya venció al mundo. ¿Sí? Quiero que nos vayamos a Santiago 4. Sí, Santiago 4, Santiago 4:14. Santiago 4:14. Espero que estén ahí mis hermanos. Y dice de la siguiente manera, Santiago 4:14. Escuchen muy bien, que se les quede esto en este live. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Escuchen muy bien que esa es una pregunta. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Escuchamos, mis hermanos? ¿Qué es nuestra vida? Nuestra vida es una neblina que está por un poco de tiempo en este mundo. ¿Sí? Lo que vivimos en este mundo es un corto tiempo, pero lo que vamos a vivir en la eternidad, escuche muy bien, eternidad, es para toda la vida. Así que, ¿qué temes? ¿Qué te da miedo? ¿Por qué callas este evangelio? ¿Por qué callas estas buenas nuevas? No temas a lo que te haga el hombre, no temas a lo que te haga el hombre, porque Cristo ya venció a este mundo. No hay que callar eso tan maravilloso que Cristo nos regaló, que Cristo nos dio esas buenas nuevas para que tú y yo fuéramos esos instrumentos para llevar a los demás y no callar y no ser llamados cobardes, no ser llamados cobardes, porque la cobardía, como lo vimos en Apocalipsis, un versículo fuerte pero verdadero, van al lago de fuego. Cuando tú callas y eres cobarde y que te da miedo por lo que te hace el mundo, que te da miedo porque te van a dejar de hablar, porque en la vida cristiana muchas personas te van a dejar de hablar, porque no entienden esto tan maravilloso. Y pedimos por esas personas para que el Padre tenga misericordia de ellas y puedan recibir estas buenas nuevas. Recordemos cuando Cristo le dijo a Pedro, no pongas la mirada en las cosas del mundo, pon la mirada en las cosas de arriba, del reino.
porque son cosas eternas. Cuando ponemos la mirada en lo de este mundo, Cristo nos dice, apártate de mí, Satanás. Cuando ponemos la mirada en esto, en las dificultades, en los vituperios, cuando nos da miedo, apártate de mí, Satanás, nos dice Cristo. Pero nosotros los cristianos, los que creemos en el Evangelio que salva vidas, en el Evangelio que nos libró del pecado, en el Evangelio que nos dio vida nueva en Cristo Jesús, ya no le tememos a nada. Abrimos nuestra boca para que se llene de estas buenas nuevas de salvación, que es en Cristo Jesús. ¿Qué tal, mis hermanos? Les quería predicar, les quería compartir esto porque sé que en muchas partes lo viví yo en carne propia. Me daba temor hablar de esto, me daba temor, me daba miedo, porque no quería perder amistades, no quería perder que ser vínculos en la sociedad. Pero cuando Cristo de verdad entendí, vi cuál era mi condición muerto espiritualmente, dije, Señor, te entrego mi vida por completo, porque no puedo ser nada sin ti. Y por su misericordia, por su gran misericordia, me permite predicar esto tan maravilloso, estas buenas nuevas de salvación. Así que espero que hayas podido escuchar, no con estos oídos, no con estos oídos naturales, sino con los oídos espirituales, que los oídos espirituales no solo queda acá, sino que baja al corazón y de ahí se queda, ahí se aloja. Nos pregunta una persona acá, mi pregunta es, Jesús, ¿para qué fue enviado? No sé si el hermano quiera responder. Vamos a responder esta breve pregunta. Jesús, ¿para qué fue enviado? Te cuento. Cuando tú haces esta pregunta a las personas te van a decir, Jesús murió por nosotros. Y sí, está bien, pero les falta. ¿Por qué propósito murió por nosotros? ¿Para qué? No solamente fue por morir, porque así nomás y ya morir de una, ¿no? Fue con un propósito tan grande para toda la humanidad. Porque ¿qué era lo que nos separaba de Dios? El pecado. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que, esperen, digamos que esta cartuchera o esto, como no sé cómo le llamen, donde se guarden los colores, los esferos, los lápices. Bueno, esto, digamos que esto es el pecado. Entonces, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, digamos que esto es el pecado, ¿no? Entonces, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, la humanidad y Dios no se podían unir, no tenían comunión con Dios por culpa de esa barrera, por culpa de esa barrera que se llama pecado. Esa barrera que se llama pecado, que hemos visto que es el pecado, el ser humano, cuál es ese pecado que tiene en modo natural, es decir, sin la salvación. Entonces Cristo vino a quitar esa barrera. Lo que nos impedía unirnos con Dios era esa barrera del pecado. Por más que nosotros hiciéramos obras, cumpliéramos la ley, hiciéramos sacrificios, así de los cabritos, de las ovejas, de los corderos para expiación del pecado, eso no lo quitaba para siempre. Pero el único sacrificio que es en Cristo Jesús fue el único perfecto. Y eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 9 y también en Hebreos capítulo 10. Lo podemos ver en Hebreos capítulo 9 desde el versículo 25, creo que es del 25, hermano, creo que es del 25 hasta el 26, creo, si mal no me equivoco. Pero sin embargo lo pueden buscar. Ahí dice,
O si quieren lo podemos buscar de una para, para la persona que está preguntando. Vamos a ir a Hebreos. Entonces, para esta persona que preguntó en los comentarios del live, del en vivo, sobre a qué vino Cristo. Y ya explicamos una partecita, una parte. Ahora miremos por qué Cristo fue ese único sacrificio por la expiación del pecado. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 27. Espero que lo tengan ahí y es muy importante que tengan la Biblia en la mano. Entonces vamos a ir a Hebreos capítulo 9 de Hebreos, versículo 23 al 26. Vamos a ver qué dice. Espero que lo tengan ya. Vamos a comenzar leyendo qué dice. Versículo 23 dice: Fue pues necesario de las figuras de las celestiales fueron purificadas así como las cosas celestiales mismas. Son mejores sacrificios que estos. Ahora presten atención al versículo 24 hasta el 26. Presten mucha atención. Dice: Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Escuchen bien, versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ahora aquí viene lo más valioso en el versículo 26. De otra manera, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se ha presentado una vez para siempre. Aquí que dice, una vez para siempre. Una vez para siempre, sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Un solo sacrificio para quitar de en medio, volviendo al ejemplo que les puse rápidamente, que aquí está la humanidad, digamos, es una suposición, digamos que mi mano izquierda es la humanidad y que esta cartuchera, no sé cómo lo conozcan, porque aquí se pueden guardar colores y todo eso, entonces no sé cómo le llaman en sus países, digamos que esto es el pecado, que mi mano izquierda es la humanidad, toda la humanidad, mi mano izquierda, que esto es el pecado y que mi mano derecha es Dios. Entonces lo que nos impedía era ese pecado. Pero aquí en la palabra de Dios que acabamos de leer, dice que Cristo se presentó una vez para quitar de en medio el pecado. Ya cuando se quitó el pecado, ya pudo haber Emanuel, Dios con nosotros. Pero para que en la persona pueda haber la realidad de Emanuel, es decir, Dios con nosotros, primero tiene que haber sido Jesús, Salvador de los pecados. Para que cuando sea primero Jesús, Salvador de los pecados, ahora sí sea Emanuel, Dios con nosotros, así de esa manera. Ahora vamos a mirar Nos pregunta Hebreos. una persona que de dónde leyó el hermano, es Hebreos 9 Hebreos 9 del 23 al 27, lo que acabamos de leer. Así es, Hebreos capítulo 9, aunque era más exactamente Hebreos capítulo 9, el versículo 24. Pero bueno, desde el versículo 24 al 26. Entonces, continuamos. Vamos a ver algo muy importante. Eh, el versículo 11 de Hebreos capítulo 10. Pero vamos a leer el versículo anterior, es decir, el versículo 10. Ahí aparece algo muy importante. ¿Cómo fuimos santificados nosotros sin nuestros méritos, sin nuestras obras, nada de eso? Solo por el sacrificio de alguien, de Cristo, según el versículo que vamos a leer,
Hebreos capítulo 10, versículo 10, ahí podemos ver cuál es ese único sacrificio y en quién pudimos tener esa santificación sin que nosotros nos esforcemos, sin que nosotros luchemos, batallemos por ganar esa santificación. Podemos ver en este versículo que vamos a leer prontamente cómo fuimos santificados. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 10, que dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Qué dice? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Ahora, vamos a ver el versículo del versículo 11 hasta el versículo 19. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Vamos a ver qué dice, espero que tengan la Biblia en la mano. Y esto dice así, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, estamos repitiendo lo mismo, porque aquí dice, no es que me lo esté inventando, aquí siempre constantemente está diciendo que es una vez y para siempre. Una vez y para siempre se ofreció a sí mismo, una vez y para siempre quitó el pecado, y así, ¿no? Entonces el versículo 12, lo vuelvo a leer, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así dice, ¿no? El versículo 13 dice, de ahí en adelante, vamos al versículo 14. Vamos a ver el versículo 14 que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, versículo 16 dice, este es el pacto que haré con ellos, el nuevo pacto, aquí aparece. En el versículo 16 aparece este nuevo pacto que dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Versículo 17, presten mucha atención. Versículo 17 de Hebreos capítulo 10 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así dice, ¿no? No es que me lo esté inventando, así no es, no me lo estoy inventando, así dice, y lo pueden comprobar. Y el versículo 18 dice, de Hebreos capítulo 10, versículo 18 dice, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así dice, ¿no? Versículo 19, por terminar, dice, así que hermanos, esto le dice ya a los que son hermanos, así que hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, tenemos abierta entrada al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Es lo más importante. Espero que esto les haya quedado, no aquí porque se les queda como una teoría, como un conocimiento que alguien se inventó, no, que de aquí pase al corazón. Listo, mis hermanos, con ese aporte del hermano Salvador de los pecados,
damos por terminado el live y recuerden, no seamos cristianos, no seamos cobardes. Este evangelio toca predicarlo a todo el mundo, a toda nación, a todo lugar. Así que no seamos cobardes, seamos unos cristianos sin cobardía a predicar este maravilloso evangelio. Hay muchos lugares que se conocen como iglesias y que hacen que las personas los convencen o les dicen que sean cristianos de esa manera, ¿no? Pero lo hacen de su propio mérito, ¿no? Entonces, ser cristiano es seguidor de Jesucristo y sabemos que el peso de Cristo, el yugo es fácil y ligera la carga. Entonces les ponen cargas pesadas a las personas creyéndoles que son cristianos por sus obras, pero deben de saber que la salvación, el ser llamado cristiano, el ser arrastrado por Dios con sus cuerdas de amor a ser cristiano o cristiana, es por Dios. Porque en la Biblia dice que no depende del que quiera ni del que corra, sino de que Dios tenga la misericordia. No depende de nosotros ser cristianos porque fácilmente de pronto por alguna adversidad o por algún conocimiento en un debate, nos pueden engañar a las personas. Y que se dice ser cristianos, pueden engañarlos y sacarlos de ese supuesto cristianismo y que la gente piense, no, es que yo fui cristiano un tiempo, pero ahora ya no. Y uno diciendo, ¿en serio? Un cristiano no deja de ser cristiano, pero en realidad esa persona que dice, no, es que yo por ahí investigué y estudié un poco de teología y por ahí estudié y por ahí hablé con alguien que sí sabía, alguien que sí conoce y ya dejé de ser cristiano hace unos años, hace un tiempo y uno diciendo, espere, ¿cómo así? ¿Esa persona que dijo eso es verdaderamente cristiano? No, es cristiano por sus méritos, lo que está en sus manos, pero realmente Dios lo constituyó, le dio la misericordia para que sea cristiano verdaderamente. ¿Cómo poder ser cristiano? Creyendo al Evangelio. Tú te puedes hacer cristiano, a ti que me estás escuchando. Tú te puedes hacer cristiano o cristiana escuchando el Evangelio. Pero el Evangelio es lo único que no se conoce en estos lugares que se conocen como iglesias. Dicen cualquier cosa del Evangelio, pero no bíblicamente. No es bíblicamente. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo terminó con el pecado. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo, al morir en una cruz, antes de morir dijo que mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero ¿qué significa esa paz? Que siendo el humano, el ser humano y toda la humanidad pecadora, el ser humano, la persona que es pecadora, es enemigo de Dios. Por lo tanto, ahí no existe nada de paz. Nada de paz. Lo que nosotros conocemos como paz es ausencia de problemas. Que no hayan problemas. Eso podemos considerar en nuestro concepto humano como la paz. Pero la paz que dijo Cristo, de Jesucristo, que mi paz os dejo, mi paz os doy, se refiere a que nosotros en un tiempo, siendo pecadores, y tú, si eres pecador hoy en día o pecadora, hoy en día eres enemigo de Dios. Pero esa paz que vino a dar Cristo es esa reconciliación. Cuando ya Cristo murió en la cruz, nos vino a traer esa reconciliación, esa paz, para que nosotros podamos tener comunión con Dios, esa paz con Dios, ya no ser destruidos por su ira, ya no ser considerados como ir derechito y sin escala a la condenación eterna. Ya no nos considera así gracias al sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Esto que te acabo de decir, no todo el mundo lo puede recibir y no todo el mundo lo puede creer. La gente puede que lo crea aquí en su pensamiento,
pero el viaje más largo y demorado es de aquí, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, a nuestro corazón. Eso es lo más importante. Para que tú seas cristiano y cristiana, tienes que conocer verdaderamente, creer verdaderamente en el Evangelio 100% puro y sin mancha, así como lo escuchas. Y eso solo puede transmitirlo un justo. Tal vez te voy a poner una tarea. Vamos a poner aquí una tarea. Si tú te congregas a un lugar, a una iglesia que se conoce socialmente como iglesia, si tú te congregas a estos lugares que se conocen como iglesias cristianas, sea que seas católico, protestante, evangélico, mormón, testigo de Jehová, lo que sea que tú seas, pregúntale a tu líder o a la persona que está predicando en el púlpito, pregúntale a esa persona, ¿sabes qué es el Evangelio bíblicamente? Y otra pregunta, tú pastor, tú sacerdote, tú evangelista o tú apóstol, ¿tú eres pecador o eres justo? ¿Eres pecador o no eres pecador? Haces esas preguntas. Ahora otra pregunta. Ya que dijiste que eres pecador, ahora otra pregunta. ¿A dónde va un pecador bíblicamente cuando muere? ¿Qué hace un pecador o a dónde va un pecador cuando muere? ¿Qué hace un pecador cuando muere bíblicamente, cuando ya se determinó el juicio para ese pecador? ¿A dónde va? Ya, solo con esas preguntas, haz esas preguntas, diles esas preguntas a tu pastor, a tu sacerdote, a tu curita de la parroquia, a tu fraile, a tu catequista, a tu evangelista, a tu apóstol, a tu pastor, a tu apóstol que le dicen así. Dígale esa pregunta, esas preguntas. Hágale esas pequeñas preguntas y te darás cuenta en dónde te has estado congregando, en un lugar que es congregación de los justos de la iglesia o en una reunión de pecadores. Haz, para que te des cuenta, haz esta pequeña evaluación. Así que vamos a dar por terminado aquí el live. Muchas gracias a los hermanos y a los invitados que entraron al live a poder escuchar la palabra. Muchas gracias al hermano Salvador de los Pecados por acompañarme, estar ahí aportando, tan maravilloso que es estar unidos los hermanos, hablando un mismo idioma, ¿no? Un mismo evangelio, una misma palabra. Qué Y maravilloso más es poder encima, predicar el evangelio. ¿Con mi hermano? y más encima de eso, tener a otro hermano que conoce el mismo lenguaje como lo que dijo hace poquito Amén. y tenerlo Podemos aquí entender. al lado, bueno, yo lo tengo aquí al lado, pero tenerlo ahí que lo acompañe, que aporte, Amén. que diga que, que esta palabra no sea por nosotros, sino que sea lo que Dios nos diga que nosotros anunciemos. Entonces es muy Así importante es. tener a alguien que nos acompañe, que no sea hacer el Exactamente. live o el en vivo, no solamente solo, sino con alguien al lado. ¿Y qué más mejor hacer en dúo? Sí, así que muchas gracias a las personas, a los invitados, vuelvo a decir, a los hermanos. Espero que hayan recibido esta palabra con este maravilloso banquete de la palabra de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y que hayan podido tener los oídos para escuchar y qué maravilloso evangelio. Así que no callemos, no seamos cobardes, anunciemos las buenas nuevas de salvación. Así que el hermano va a hacer una pequeña oración porque ya nos queda muy poquito tiempo. Y ya sí, ya culminamos este live de hoy. Gracias amigos, hermanos y gente que está entrando y que nos conoce por primera vez. Gracias por haber visto este live, este en vivo, habernos acompañado. Y vamos a orar para terminar. Va a ser solamente un minutico, así que espero que nos acompañen en la oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este maravilloso día, por esta grandiosa oportunidad de compartir tu palabra el día de hoy, de escuchar tu palabra. Permite a las personas
que se han unido, que se han conectado, que nos pueden acompañar el día de mañana, si tú, Padre amado, si tú, Padre celestial, nos permites compartir el día de mañana, y que las personas que se han unido, que han estado en este live, puedan estar el día de mañana a la misma hora. A la misma hora, a las 10:15 empezamos el live. 10:15 hora Colombia. Serían las 22 horas con 15 minutos, para que puedan unirse al live y que más personas puedan, para que más personas puedan escuchar tu palabra, Padre amado, para que más personas no se queden solamente con la palabra así por encimita, sino que puedan tener esa misericordia que Dios da para que puedan profundizar en la palabra de Dios y que puedan recibir, que puedan creer este hermoso evangelio que vino a traer tu Padre amado, Cristo, que tu evangelio es muy precioso y que solamente el evangelio lo puede transmitir un justo, un salvo, alguien que ya es santificado, no por sus obras, no por lo que hace o deja de hacer, no. Gracias a Jesucristo, gracias a su obra que hizo Jesucristo en una cruz, tenemos ese título de justos, ese título de santos, ese título de perfectos, ese título de tan maravilloso de ser llamados hijos de Dios y que muchas personas puedan acompañarnos cada día, el día de mañana, para que cuando nos acompañen el día de mañana, los que estén preparados, que no tengan ningún obstáculo en su corazón, en su vida, puedan recibir el Evangelio. Y a los que no puedan recibir, nos vemos el lunes, el día lunes, a volver a compartir más palabra, más de tu palabra, Padre amado. Te damos gracias por las personas que se han conectado, que han recibido tu palabra, y esperamos que estas personas hayan recibido la salvación el día de hoy y que para ellos que el día de hoy sea día de buenas nuevas. Gracias, Padre amado, en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.